Bueno, la presidenta, si habla tanto de caviares y no le gusta el IDL y demás, y Open Society, o no sé, ha debido fijarse bien a quién nombra, ¿no? Probablemente no conoce el libro, no sabía que existía el libro ¿Y y por qué quién lo... usted cree que eso es una fantasía? No, es una fantasía ¿Es una porque fantasía que IDL sea la caviar? cofradía caviar y todo eso es algo verdaderamente fantasioso. Ya está con nosotros el ex ministro del Interior, José Eliche. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Diana, gracias por la invitación. Bueno, Julio Díaz Zulueta, sorpresa, usted lo conoce, usted ha sido ministro, o sea que por ahí algo lo debe conocer. No lo conocí y además él es parte de los oficiales generales que fueron pasados al retiro durante Así la es. primera etapa o el primer mes del gobierno del presidente Sagasti, ¿no? Yo no lo conocí, tengo algunas referencias de él, sí, por amigos en común de la Policía Nacional. ¿Referencias buenas, referencias malas, Tengo referencias mayormente regulares? referencias buenas como policía, ¿no? Que a lo largo de su vida profesional como policía, como oficial de la policía, pues obtuvo varios reconocimientos importantes, sobre todo como cuando estaba al frente de comisaría, ¿no? Claro, después vamos a hablar Sí, del libro sobre el sí. comisario, pero Sí. Entonces, bueno, esas son las referencias que tengo. Además, me cuentan que siempre he estado muy cerca de lo que es las organizaciones vecinales, las municipalidades, en los temas de seguridad ciudadana. Por otro lado, bueno, es un oficial de la Policía Nacional en retiro que conoce algo o debería conocer algo del sector porque ha sido viceministro un ahora, tiempo, pero ¿no? esas buenas referencias, usted dice que ha sido cercano a los Sí. vecinos, un buen Son comisario. referencias, yo no lo conozco. Aparentemente, pero igual fue retirado en el año 2020 junto con 17 otros oficiales, ¿no? Así es. O Fue sea, retirado en ese momento, en ese grupo de oficiales que salieron, ¿no? Y que, bueno, ahí están. ahora, queda claro que Santibáñez lo encontró, porque él es viceministro desde el 30 de enero del 2024. Es Sí. decir, no es una persona que Santibáñez hubiera elegido como hombre de confianza para ser su viceministro. ¿Eso se puede inferir? Sí, es probable, no sabemos, ni tú ni yo podemos saber. Pero yo creo que lo importante es, podríamos decir que, digamos, lo que se proyecta o lo que podemos proyectar es que podría ser más de lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hace unos días, no solamente yo, he visto que otras personas también en diversos programas de televisión o entrevistas han coincidido sin que hayamos hablado entre nosotros, que las circunstancias exigen o exigían que el nuevo ministro sea alguien que le ponga condiciones a la presidenta, ¿no? O sea, la presidenta, nos guste o no la presidenta, pues es la presidenta de la República, ¿cierto? Y los ministros tienen que darle cuenta de las acciones y de los procesos dentro de su sector, las decisiones que toman, en fin. Y hacerle las propuestas del caso, ¿no? Cuando la presidenta debe suscribir o firmar principalmente algunos instrumentos de orden jurídico, como resoluciones supremas, decretos supremos, etc. Pero se requería o se requiere aún de un ministro digamos, que marque su independencia, ¿no? Que durante su gestión, no deba sujetarse a indicaciones, por ejemplo, no me persigas a no me captures a ¿Usted este cree otro. que eso ya se podría estar dando? Porque, claro, forma parte de la misma gestión en todo caso, Claro, ¿no? entonces, claro, a mí me gustaría escuchar, todavía está a tiempo, al ministro Díaz frente a la población, asegurando pues que va a actuar con independencia, como cabeza del sector interior, con Bueno, la policía todavía actuando no lo dentro de la hemos ley. escuchado, ¿no? No lo hemos escuchado, pero eso es lo que necesitamos, porque no hay otra manera, digamos, o sea, de lograr verdaderos resultados en el corto plazo si es que el ministro no tiene independencia frente a lo que parece, ¿no? Son, digamos, movimientos desde el poder central en el sentido de proteger a algunas personas, en Claro, fin, eso se refiere, me favorecerlas. imagino, a Vladimir Cerrón, Alain la protección a Cerrón, en su Cerrón. momento aparentemente a su hermano, aparentemente, ¿no? Bueno, ahora el hermano Sí. ya no tiene ninguna restricción, pero Sí. también, así como usted dice que se requiere independencia, también se requeriría alguien con una hoja de vida intachable, Claro, él ¿no? tiene unos Lamentablemente cuestionamientos hay un cuestionamiento por sí. compras sobrevaloradas de mascarillas y alcohol durante la pandemia, y eso
desgraciadamente, no es empezar con el pie derecho, ¿no cree usted? Sí, pero eso es parte, digamos, o sea, él está dentro del grupo de oficiales generales, hasta donde entiendo, que fueron pasados al retiro, porque el ministro de entonces, Rubén Vargas, encontró que había este tipo, ¿no?, de conductas aparentemente delictivas en el sentido de adquirir, digamos, materiales de protección para la policía en aquel entonces frente al COVID, que no eran de mejor calidad y probablemente tenían un origen un poco extraño. Claro, eso habría sido una de las razones por las que pasó al retiro. Sí, claro, pero eso es un proceso pues que va en el Ministerio Público y yo no sé cómo va, ¿no? De repente al señor le ha ido bien, a otros no le ha ido bien, no lo sé, ¿no? Pero tiene, digamos, esto no es solamente una cosa del ámbito personal o familiar, no tiene unos procesos por alimentos, que eso sí son, digamos, o sea, esos cuestionamientos sí llaman mucho la atención a la Por eso ciudadanía. digo, así como usted dice que se requería de una persona independiente que le ponga condiciones a la presidenta, se requería también por lo menos tratar de encontrar una persona que con un currículum intachable, ¿no? Así es, absolutamente, no, absolutamente. Eso siempre hay que cuidarlo, no es difícil hacerlo y yo no sé por qué se hace, ¿no? O sea, uno puede tener temas que están en proceso de resolución, como una investigación por el Ministerio Público, como procesos, digamos, personales que tienen que ver con alimentos y demás, pero quien nombra al ministro debe, digamos, tener en cuenta todos esos detalles para decidir si es que es la persona idónea o no, ¿no? Bueno... Claro, usted dice que hay que entender por qué se hace, ¿no? Porque precisamente se escoge a la persona que tiene estos temas, por ejemplo, de alimentos, pero ¿será también un factor político? Porque no olvidemos que dentro de la hoja de vida del nuevo ministro está que Alianza ha para el sido Progreso. de Alianza para el Progreso, Puede ser. precandidato a la alcaldía de Surco, también se le vincula con el Partido Morado, es decir, tiene un pasado político también, ¿no? Entonces, ¿usted cree que este tema de Alianza por el Progreso puede haber pesado en su Tener un nombramiento? pasado político, digamos, no debería ser relevante. No debería importar en realidad. No, debería ser también... Pero, digamos, que sea de Alianza para el Progreso, ¿no? Con el respeto a los militantes de Alianza para el Progreso, pues sí llama la atención porque sin duda es un partido que está muy cercano a la presidenta, ¿no? Ha sido precandidato, ¿no? Y ha sido precandidato de ellos. Podría estar por ahí también. O sea, en realidad, para mí, su nombramiento no lo conozco, he recibido información buena y también mala sobre él. ¿Cuál es la información mala? Porque me ha dicho de las referencias buenas. La información mala, lo de los procesos de alimentos, el tema de las mascarillas. De las mascarillas, pero eso lo tomo, digamos, con cuidado porque está en proceso de investigación, en fin, ¿no? Sobre todo es este tema de los alimentos, porque aparentemente es un oficial general que no le ha ido mal en su carrera como policía, ¿no? Quiero ir a ese punto de que no le ha ido mal. Él ha escrito un libro que se llama Historias de éxitos de un comisario, publicado en el año 2009, nada más y nada menos que con el auspicio del Instituto de Defensa Legal, IDL. Ahí tenemos la portada del libro, ¿no? Relatos de éxito de un comisario, de Julio Díaz Zulueta. Cuando uno abre el libro, se va a dar cuenta que está, digamos, auspiciado, cuenta con el auspicio del Instituto. Ahí lo tenemos, del Instituto de Defensa Legal, ¿no? El área de seguridad ciudadana. Esto es eso. Y además uno va más allá y es auspiciado por Open Society, ¿no? Entonces uno se pregunta, la presidenta Boluarte en los últimos días ha estado hablando de las fuerzas oscuras, ha estado hablando de ese sector denominado caviar, y entonces uno se pregunta, ¿no? Cuando uno piensa en el sector, entre comillas, caviar, lo primero que salta es el IDL, es como digamos, el máximo representante, por decirlo de algún modo, y estoy hablando de la opinión pública. Estoy hablando de la opinión pública. Estoy hablando de cómo se ve eso ante la opinión pública. Entonces, ¿cómo se explica esto? Bueno, la presidenta, si habla tanto de caviares y no le gusta el IDL y demás, y Open Society, o no sé, ha debido fijarse bien a quién nombra, ¿no? Probablemente no conoce el libro, no sabía que existía el libro. ¿Por qué usted cree que eso es una fantasía? No, es una fantasía porque... ¿Es una fantasía que IDL sea caviar? La cofradía caviar y todo eso
es algo verdaderamente fantasioso y que nos hace mucho daño, ¿no? Porque no existe una cofradía caviar, no hay una definición usted clara no de es los caviar, caviares. No, 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 de ninguna definitivamente. manera. No. Bueno, para empezar habría que definir claramente qué ¿Qué es cosa es caviar? caviar, ¿no es cierto? ¿Tú eres caviar? No, Te das cuenta, yo no soy definitivamente caviar, no. yo soy liberal, pero pues, de repente a veces tengo algunas ideas que se van un poquito para la izquierda liberal, entonces ya soy caviar, ¿no? Porque me preocupa la brecha social y cosas por el estilo, pero yo soy básicamente liberal. Entonces, Claro, pero yo le pregunto no nos hace puntualmente daño por bien en el tema, debate público. yo le pregunto puntualmente por el tema del Instituto de Defensa Legal, ¿no? Del señor Gustavo Gorriti, Open Society. Entonces, eso fue en el año 2009, hay que decirlo también, ¿no? Bueno, el señor Soros es un señor que tiene mucha riqueza y que ha decidido No, pero poner yo parte de no esa riqueza al estoy servicio de mencionando a causas, Soros, ¿no? digamos, que tienen que ver con los derechos No, yo ahorita no humanos, estoy con la mencionando pobreza. solo, A mí no me parece... me estoy enfocando en el IDL, ¿no? Entonces, la presidenta ha estado hablando de las fuerzas oscuras, ¿no? Entonces uno... Sin mencionar a nadie. O sea, es una cosa gaseosa. Yo también puedo decir, ahí hay fuerzas oscuras y que me pregunten, ¿y quién, o sea, y cómo así Yo se creo que sí manifiesta ha esas fuerzas mencionado oscuras? algunos, ¿no? No, Sí. uno, no hay. Ella mencionó, por ejemplo, a la señora Villarán, que está libre, ¿no? Porque es Bueno, pero ¿qué tiene beneficiada que por ver estas fuerzas. No, le digo, estoy parafraseando a la presidenta. ¿Qué tiene que ver con el ministerio? Estoy como Ella ha hecho, hechos, son ella ha hecho hechos. fuerzas oscuras en el Ministerio del Interior. ¿Qué tiene que ver la señora Villarán con fuerzas No, oscuras en el ella Ministerio del mencionaba Interior? cuando se refieren a ella de que hay como un sesgo, pero no nos interesa en este contexto la señora No, Villarán. pero cuando ha que, salido por a cierto, defender al ha sido ministro, defensora, al exministro Santibáñez, habló de fuerzas así oscuras es, en el por Ministerio eso del yo lo Interior. traigo a ¿Cuáles colación. fuerzas oscuras? ¿Quiénes son? Ella lo dijo, no lo ha dicho con nombres o apellidos y ha dicho caviares, con todas sus letras, ¿Y ahí o no se quiénes acuerda. eran los caviares del Ministerio del Bueno, pues Interior? usted no me pregunte a mí porque yo lo estoy haciendo la entrevista a usted, pero yo le digo una cosa, le digo, es evidente que en la opinión pública no hay que ser ingenuo. ¿Qué se relaciona con el concepto caviar? El IDL y Gustavo Gorriti, ¿o me equivoco? No sé, bueno, para mí, yo no conozco a Gustavo Gorriti, nunca en mi vida he hablado con él, ni siquiera le he dado la mano de manera circunstancial o formal en alguna reunión o ceremonia o lo que sea. Bueno, a Carlos Rivera sí lo conozco, ¿no? Y bueno, es un abogado preocupado, por ejemplo, por el tema de los derechos humanos, es su posición, ¿no? Hay que respetarla, además. Por ¿no? supuesto, ¿no? cada quien tiene su posición. O sea, pero utilizar esta expresión caviar realmente para meter en ese saco, porque han creado un saco, a las personas con las que no están de acuerdo porque tienen algunas ideas, a veces un poquitito inclinadas hacia la izquierda, no necesariamente son socialistas ni marxistas, ¿no? Pueden ser abogados o personas que defienden a las comunidades, que defienden a las personas que están en estado de indefensión y que no tienen recursos para defenderse frente a abusos del Estado o de cualquier Pero organización yo me refería privada. concretamente a esta aparente contradicción de la presidenta Boluarte con el nombramiento de Julio Díaz Zulueta, ¿no? No, claro, es una contradicción abierta en su discurso, ¿no? Porque resulta que ella ha hablado pues de fuerzas oscuras, ha hablado de caviares y si mucha gente considera pues que el patrón de la cofradía caviar es Gustavo Gorriti y el libro del ministro ha sido publicado por el IDL, pues la señora no se ha fijado a quién ha nombrado o se contradice abiertamente, no sé. O de repente ya se enteró y no sabía, como usted dice, Y ¿no? ahora De está repente diciendo, no uy, sabía. caramba, ¿metimos la pata o qué? ¿Cómo será? Eso lo sabrá la presidenta Boluarte, el ministro y el presidente del Consejo de Ministros. ¿Usted le da el beneficio de la duda? Siempre hay que darle beneficio de la duda a todas las personas cuando inician el ejercicio de un cargo, pero en principio, digamos, me inclino más a no dársela. ¿Por qué? Porque me hubiese gustado que cualquiera que acepte este cargo en la situación actual que estamos atravesando, pues haga previamente una declaración de independencia, ¿no? Frente a todo aquello que nos ha preocupado en los últimos meses o en los últimos 2 años, ¿no? Que es, digamos, la influencia del poder central sobre procesos de investigación y sobre la captura de personas que no tienen por qué, digamos, como dice un colega tuyo, ¿cómo dice Marcos y Fuentes? No sé. Bueno, sí, bueno, la policía lo tiene que capturar, pero parece que hay una orden de no hacerlo. Bueno, yo decía al principio que este es el 7º ministro del Interior en Sí, un es terrible. gobierno
de 2 años y un poquito más. Es bastante. Veamos los ministros del Interior que ha nombrado la presidenta Dina Boluarte. Ahí lo tenemos: César Cervantes, Víctor Rojas, Vicente Romero, Víctor Torres, Walter Ortiz y el último, Juan José Santibáñez, que fue, como ustedes saben, censurado por el Congreso el día viernes, ¿no? El viernes 21 de marzo. Pero, ¿cuánto duraron estos? Porque hay algunos que han marcado récords, ¿no? Entonces, veamos César Cervantes, ¿no? El primero, César Cervantes, ¿cuánto duró como ministro del Interior? 11 días. 11 días. Creo que esto es un récord, ¿no? 11 días. ¿Quién sigue? Sigue Víctor Rojas. Víctor Rojas, ¿cuánto duró Víctor Rojas? 24 días. Tenemos a otro más, el tercero. Vicente Romero, 308 días, ¿no? Casi un año, casi un año. Vicente Romero. ¿Quién más? Después, ¿quién le siguió? Víctor Torres, 132 días duró Víctor Torres como ministro del Interior. Walter Ortiz tuvo 46 días al frente del Ministerio del Interior. Y luego viene, por supuesto, Juan José Santibáñez, el último ministro del Interior que fue censurado el viernes, que le ganó a Vicente Romero por 3 días. Es decir, Santibáñez duró 3 días más. Ahí lo tenemos. Santibáñez con 311 días al frente del Ministerio del Interior y Vicente Romero con 308 días al frente del Ministerio del Interior. Son los dos ministros que de algún modo u otro han marcado un récord de permanencia, porque hemos tenido ministros que han durado 11 días. ¿Qué le parece a usted estos récords lamentables? No es malo, genera una sensación de inestabilidad muy grande, ¿no? Y más aún en la Policía Nacional, ¿no? Que siempre, los policías siempre buscan cierta seguridad en las cosas, ¿no? Porque además es una organización civil militarizada que tiene pues procesos de ascensos, de colocaciones, ¿no? Y es una gran perturbación cuando hay estos cambios tan frecuentes, ¿sí? Claro, porque cuando hay esos cambios tan frecuentes pareciera que no hay una continuidad. Es decir, que llega un ministro, ¿qué puede haber hecho un ministro en 11 días? Ah. No, recién está conociendo a los asistentes, a los viceministros. Usted duró más de un año, o sea, usted terminó meses, con el gobierno. 7 meses duró. Es decir, usted reemplaza a Kluber. A Kluber Aliaga, que Sí. estuvo también bien poquito. Sí, una semana, un poco más. Y luego ya usted se queda hasta el 28 de julio del 2021. Así es, sí. Sí, lo recordamos claro, usted le tocó afrontar el tema de las elecciones, lo recuerdo bien. Bueno, las elecciones, el paro de transportes, el paro agrario, una serie de cosas, ¿no? Y ahí es donde conocí a la policía a fondo y vi lo que son capaces de hacer, ¿no? En realidad, la policía puede trabajar muy bien si tiene las directivas claras. Y también uno les da la confianza a los policías. Aquello que se decía que los enviábamos sin armas no es cierto. O sea, no hay policía de control de manifestaciones en el mundo que en primera fila, digamos, no, decía, vayan con armas. El relato era que los enviaban sin armas, no, con armas, pero que les ordenaban que no disparen. No, es que no, en primera fila no tienen armas letales, ¿no? Es toda una progresión y aquello de la legislación sobre uso de la fuerza ya existía antes de nosotros llegar al gobierno. Y además son estándares internacionales, existen en todo el mundo, es gradual se basa en algunos principios que también son conocidos en el mundo entero, como el de proporcionalidad, por ejemplo, y entre otros, ¿no? Y además, bueno, la policía tiene muchas carencias y esas carencias las suplen en tanto se pueda arreglar este problema de falta de recursos con su profesionalismo y con su experiencia. Se organizan muy bien, tanto para diseñar cuanto para desarrollar sus operaciones. Por eso yo siempre digo, necesitamos ahora tres tipos de planes, uno de corto, uno de mediano, uno de largo plazo. El largo plazo, la declaración de emergencia de la policía puede servir para el mediano plazo, para proveer a la policía de manera urgente de aquellos recursos que necesitan ahora,
¿no? Y el largo plazo es aplicar las bases para el fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional, que puede ser entre 5 y 10 años. Pero además se necesita un trabajo inmediato, ¿no? Para controlar la situación que estamos viviendo, ¿no? Veremos cuál será el futuro del flamante ministro y la verdad es que por el bien de todos los peruanos esperemos que nos vaya bien o al menos mejor. Sí, claro, siempre queremos eso, siempre estamos preocupados por, digamos, por ejemplo, esta decisión. No se sabe, no sabemos qué tipo de evaluación ha hecho la presidenta con el presidente del Consejo de Ministros, que es quien supuestamente constitucionalmente le propone al nuevo ministro para designar al ministro Díaz. Y bueno, lo malo es que siempre tenemos que esperar o decir, ojalá las cosas salgan bien. Sí, pues. Cuando yo creo que siempre se puede tomar una decisión para que realmente salgan bien, ¿no? Bueno, esperemos, estaremos atentos y seguro que seguiremos conversando sobre este tema. Encantado. Muchísimas gracias, José. Gracias también. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.